Bueno, en el tema de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la regla de la cadena. Las reglas de derivación que hemos estudiado hasta ahora solamente se pueden aplicar a sumas, restas, productos y cocientes de expresiones que tienen la forma hasta ahora vista x a la n. Sin embargo, donde n aquí es un entero, hasta ahora no hemos presentado alguna regla que pueda aplicarse para derivar directamente alguna expresión como la siguiente. Por ejemplo, tener a la función h de x es igual a x a la cuarta más 5 al cubo. No tengo ninguna regla de derivación que me apoye a poder resolver a poder derivar esta función, pero lo que sí yo puedo notar es que esta función es una función compuesta, es decir, que h de x es el resultado de haber hecho, por ejemplo, la composición de una función f con una función g, o sea, h es igual a f círculo g. ¿Quién sería la función f y quién sería la función g para esta función h? Por ejemplo, yo puedo decir que f de x sea igual a x cúbica y que g de x sea igual a x a la cuarta. Estas dos funciones, al realizar su composición, lo que me entregarían sería h de x, ya que recuerden ustedes que f círculo g es igual a f evaluada en g de x, es decir, f evaluada en x cuarta más 5, que es el valor de f de x. Y entonces, ¿qué me quiere dar a entender esto? Que todo lo que vale g de x, que es x a la cuarta más 5, debe ser reemplazado en la x de f de x. Y eso me quedaría como x a la cuarta más 5, todo esto al cubo. Y puedo darme cuenta que efectivamente esto es la función h de x. ¿Y cuál es o el por qué es importante identificar que h de x es una función compuesta? Bueno, pues al darme cuenta que es una función compuesta y que f y que g son las funciones que al realizar su composición dan como resultado h, me doy cuenta que con las reglas de derivación que tengo hasta este momento, yo sé perfectamente cómo derivar a f y también sé perfectamente cómo derivar a g. Es decir, conozco la forma de derivar a cada uno de esas funciones por separado. Entonces, debería haber alguna regla que nos permitiera derivar a la composición de estas dos funciones en términos de las derivadas por separado de f y g. Este hecho constituye una de las reglas de derivación más importantes, y esta regla de derivación es la que se conoce como la regla de la cadena, la cual en las notas que manejamos y el formulario que se les proporciona está señalada como el teorema número 12, el cual nos dice que si f y g son funciones diferenciables y h es igual a f círculo g, o sea, es una función compuesta, entonces h es derivable y h' se expresa mediante el producto de f' en g de x por g' de x. Sin embargo, esta es una forma de denotar la regla de la cadena. Tiene otra notación que es en base a la notación de Leibniz. Y esta nos dice que si y es igual a f de u y además u y u es igual a g de x, entonces la derivada de y con respecto de x no es más que la derivada de y con respecto de u multiplicada por la derivada de u con respecto de x. Esta es igual a la cadena. Ambas, tanto en esta notación como en esta otra notación, están representando exactamente la misma fórmula de derivación. Bueno, entonces ahora pasemos al ejemplo, un ejemplo de cómo derivar una función compuesta, y vamos concretamente a escoger la función con la que habíamos iniciado en este video. Dense cuenta que vamos a derivar aquí a la función compuesta h de x, la cual es igual a x cuarta más 5 al cubo. Y lo vamos a hacer utilizando la regla de la cadena en sus dos notaciones, en la notación que tenemos aquí y en la notación de Leibniz, que es la que tengo aquí marcada. Empecemos con esta notación. Para utilizarla, tenemos que identificar, como les había mencionado, que h de x era igual a una función compuesta f círculo g. Entonces, a la que voy a llamar la función f de x va a ser igual a x cúbica.
y a la función que voy a llamar g de x va a ser igual a x cuarta más 5, tal cual lo habíamos hecho al inicio de este video. Entonces me indica lo siguiente: la derivada, para sacar la derivada de h, tú necesitas conocer la derivada de f y la derivada de g. Calculo la derivada de f, la derivada de f sería 3x cuadrada, y ahora voy a obtener la derivada de g' de x, y su derivada va a ser simplemente 4x cúbica. Ahora me doy cuenta que para entregar la respuesta de la derivada de h, la primera parte va a ser f' evaluada en g de x. Entonces, ¿cuánto se supone que va a ser f' evaluada en g de x? De entrada, debo reconocer cuál es el valor de g de x. Y el valor de g de x es este elemento. Yo lo coloco aquí y quedaría f' evaluada en x cuarta más 5. ¿Y eso a qué va a ser igual? Recuerden ustedes que esto lo único que significa es que x cuarta más 5 debe ser sustituida en las x ¿de quién? De f'. Y f' es esto. Así que voy a quitar a su x y en su lugar voy a colocar simplemente a x cuarta más 5. Y todo esto quedaría elevado al cuadrado como me indica f', porque recuerden que lo único que estamos intercambiando es a x. Y el cuadrado que tenía aquí arriba, este se conserva. Ya tengo los elementos necesarios para entregar mi respuesta. Y la respuesta final sería x' de x es igual a lo que vale f' evaluada en g de x, que es todo esto. Sería 3 por x cuarta más 5 al cuadrado. Todo esto multiplicado por el valor de g' de x. Y el valor de g' de x es esto que está aquí. Entonces pongo aquí por 4x cúbica. Lo podría dejar así, ya está hecho el resultado. O también lo puedo reescribir de la siguiente manera. Multiplicar al 3 por el 4x cúbica. Eso me quedaría 12x cúbica por x cuarta más 5 al cuadrado. Ahora vamos a realizar este mismo ejemplo, pero con la notación de Leibniz, haciendo referencia que h de x va a ser igual a x cuarta más 5, todo esto elevado al cubo. Pero a su vez, para que coincida con toda esta parte de esta notación, voy a decir que y es igual al valor de h de x, lo que es lo mismo decir que y es igual a x cuarta más 5 al cubo. Pero h de x sigue siendo esta misma, quiere decir que para este caso f de x sigue siendo x cúbica y g de x sigue siendo x cuarta más 5, puesto que es una función compuesta. Ahora veo que para sacar la derivada de y con respecto de x yo necesito dos elementos o dos datos. El primero es cuánto vale la derivada de y con respecto de u y cuánto vale la derivada de u con respecto de x. Recuerden que esta notación que está aquí se lee de esta manera. La letra que aparece aquí arriba, que es y, se leería así: la derivada de y, o sea de la función y, que en este caso es todo esto, con respecto a la variable u. La variable que está aquí abajo, que en este caso la letra, que es u, nos indica contra quién voy a derivar o con respecto a quién voy a derivar. Ahora, en la misma notación de Leibniz, me pide el dato y igual a f en u, que yo diga cuánto vale f en u. Y va a ser igual a lo que vale f, que es esta parte que está aquí, pero en lugar de poner a x, voy a poner a la variable u como me está indicando, que es u cúbica. Y luego me pide el valor que u sea igual al g de x. Eso quiere decir que u va a ser igual a x cuarta más 5. Y entonces ya puedo obtener el dato de cuánto vale la derivada de y con respecto de u. Esto es y. Si lo derivo con respecto a u quedaría 3u cuadrada. Y ahora me pide el dato, la derivada de u con respecto de x. Entonces tendría la derivada de u con respecto de x es igual a, esta derivada quedaría 4x cúbica. Entonces reemplazando en la notación de Leibniz tendríamos la derivada de y con respecto de x y sería igual a lo que vale la derivada de y con respecto de u, que es 3u cuadrada, por la derivada de u con respecto de x, que en este caso sería 4x cúbica. Pero puedo multiplicar 3 por 4, 12x cúbica. Pero u, su valor real, ¿cuál es? ¿Cuál es el valor real de u? Es x cuarta más 5. Entonces en lugar de poner a u, pongo x cuarta más 5, todo esto al cuadrado. Y dense cuenta cómo de ambas maneras llegamos al mismo resultado, siendo aparentemente la más fácil la primera forma. Pero
sin embargo, hay una forma todavía más sencilla de derivar por regla de la cadena, ya que esto no es lo más fácil. De hecho, esto es lo más complicado, estar viendo quién es F y quién es G. Es algo complicado. La forma sencilla es la que les explico a continuación, la cual está basada en el teorema número 13, el cual básicamente nos dice cómo derivar la potencia de una función. Este teorema se demostraría mediante el uso de la regla de la cadena. Pero me dice lo siguiente: si tú tienes una función cualquiera, en este caso G, elevada a una potencia n, y n es un entero, entonces su derivada se calcularía simplemente así. El exponente pasa a multiplicar, la función se pone tal cual, al exponente se le resta la unidad, y luego vas a multiplicar por la derivada de tu función, o sea, la derivada de lo que está aquí adentro. Vamos a aplicar esta fórmula para que vean que es muy fácil ocupar la regla de la cadena. Pero antes de ocuparla, yo voy a reescribir esta expresión para esta función. Voy a pasar el elemento del denominador a que acompañe al numerador, es decir, lo voy a subir, quedaría 3x cuadrada más 5x menos 2, pero a su potencia, como lo subí, cambia de signo, es decir, menos 3. Y 1 por esta cantidad quedaría la misma cantidad. Y entonces lo pongo así. Voy a ver que esto se puede resolver mediante esta fórmula, solo que aquí, ¿quién es g de x? 3x cuadrada más 5x menos 2 es el valor de g de x, es lo que está dentro de los paréntesis o de los corchetes. Entonces, para derivarlo, sería así: exponente pasa a multiplicar, aquí está esta parte, luego que sigue, la función se escribe tal cual, o sea, lo que está dentro de los paréntesis o los corchetes, en este caso es 3x cuadrada más 5x menos 2, se escribe tal cual, y al exponente le restamos una unidad, menos 3 menos 1, menos 4. Y luego multiplicas por la derivada de la función, o sea, lo de la derivada de lo que está aquí adentro. Y su derivada sería 2 por 3, 6x, quedaría aquí 6x, y la derivada de 5x sería más 5. Y luego la derivada de menos 2 sería 0. Entonces ya está aquí mi derivada, ya está hecha, solo la voy a reescribir. Y esto también se puede poner como menos 3 por 6x más 5. Y este elemento elevado a la menos 4, si yo lo bajo, quedaría 3x cuadrada más 5x menos 2 a la cuarta positiva. Entonces vean cómo ya fue más sencillo. Es lo más fácil para aplicar la regla de la cadena. Que ustedes digan, el exponente pasa a multiplicar, lo de adentro se escribe tal cual, al exponente le resta una unidad y multiplico por la derivada de lo que tengo aquí adentro, o la derivada de la función g, que sería lo mismo. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ya de una forma más rápida, porque la regla de la cadena se aplica de una manera muy rápida. Tengo aquí esta función. Voy a aplicar otra vez la regla de la cadena. Vean que yo podría aplicar la regla del cociente o la regla del producto. Apliquemos en esta ocasión la regla del cociente. Y quedaría de esta forma: f' de x es igual a lo siguiente. La regla del cociente me dice, el elemento que está en la parte denominador se escribe tal cual, que es x cuadrada menos 1 a la cuarta. Y ahora todo esto multiplica a la derivada del numerador. Y la derivada de x es 1. Luego la regla del cociente me dice, colocas un signo negativo y vas a colocar el de arriba tal cual está, que es x, pero lo vas a multiplicar por la derivada del que está abajo en el denominador. Y se dan cuenta, el que está en el denominador es otra función compuesta. Entonces yo puedo aplicar la regla de la cadena, como vimos anteriormente. Para derivar la parte de abajo sería exponente pasa a multiplicar y quedaría 4. Lo de los paréntesis se escribe tal cual está. Y al exponente se le resta una unidad, 4 menos 1, 3. Y todo esto multiplicado por la derivada de lo que tenemos en la parte de adentro. Entonces, todo esto quedaría, la derivada de lo de adentro es derivada de x cuadrada, 2x, derivada de menos 1, 0. Entonces nada más quedaría esto. Y ahora, la regla del cociente dice todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Es decir, quedaría x cuadrada menos 1 a la cuarta, todo esto al cuadrado. Ahora, simplemente, a pesar de que este derivado, vamos a simplificarlo un poco. 1 por x cuadrada menos 1 a la cuarta, pues simplemente se queda x cuadrada menos 1 a la cuarta. Menos, aquí sería 2x por 4, 8x. Por menos x, menos 8x cuadrada. Por x cuadrada menos 1 al cubo. Todo esto sobre x cuadrada menos 1 a la cuarta al cuadrado. Aquí los exponentes recuerden que se multiplican. 2 por 4 sería 8. Y entonces me quedaría
x cuadrada menos 1, todo esto a la 8. Y entonces, f' de x todavía se puede reescribir de otra manera. Observo que en la parte del numerador hay un factor común. Y el factor común es x cuadrada menos 1 al cubo. Lo factorizo y tendría x cuadrada menos 1 al cubo. Todo esto que multiplica, como aquí le factoricé un x cuadrada menos 1 al cubo, quedaría x cuadrada menos 1 simplemente. Menos, aquí me llevé a su x cuadrada menos 1 al cubo, sería simplemente 8x cuadrada. Y todo esto dividido entre x cuadrada menos 1 a la 8. Vean solo cómo lo factoricé. Y está bien factorizado porque si ustedes pusieran el x cuadrada menos 1 al cubo a multiplicar el primer término, quedaría x cuadrada menos 1 a la cuarta. Si este elemento multiplicara el siguiente término, quedaría esto que está aquí mostrado. Es lo mismo. Pero ¿para qué lo factoricé? ¿En qué me beneficia esto? Bueno, si se dan cuenta, esta parte que está aquí con esta parte que está aquí se puede simplificar. X cuadrada menos 1 al cubo entre x cuadrada menos 1 a la 8 quedaría x cuadrada menos 1 a la quinta. Pero como la potencia que es más grande está abajo, x cuadrada menos 1 a la quinta quedaría en la parte inferior. Es decir, en la parte de abajo quedaría x cuadrada menos 1 a la quinta. Y esto ya se simplificó. Ahora lo que está dentro de los corchetes, vean que es x cuadrada menos 8x cuadrada, como son términos semejantes, quedaría menos 7x cuadrada. Y luego tendríamos un menos 1. Y esto puede ser la derivada, ya es la derivada simplificada. Vean, es más cómodo estar arrastrando este resultado que estar arrastrando todo este resultado. Y bueno, por este video es todo.